Muy buenos días, amados hermanos, este domingo 25 de abril. Gracias a Dios por la bendición de poder volver a reunirnos, de poder estar juntos para adorar al Señor. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y todos aquellos que con tanta amabilidad nos siguen domingo a domingo. Gracias por unirse con nosotros y celebrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Les invito a que inclinen el rostro ahí donde están en casa y pidamos a Dios su bendición para esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, este momento para rendirte culto, para adorarte, Señor, para engrandecer tu nombre. Nuestro deseo, Señor, es que tú seas reconocido, Señor, por nuestra vida, llenos de gratitud y de amor por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que tú has dado a nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y rogamos, Señor, quieras hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, recibir nuestro canto, nuestra oración, la adoración que hoy tributamos para ti, Señor. Te suplicamos que te muevas libremente en nuestros corazones, que te engrandezcas, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 130 y juntos hagamos la lectura de la palabra del Señor. Salmo 130. Dice la palabra del Señor. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Vamos a expresar nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra devoción por Dios a través del canto. Les invito, hermanos, a que nos unamos junto con los hermanos que dirigen la alabanza para cantar al Señor este canto. Cantemos juntos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 5. Libro de los Hechos, capítulo número 5. Y vamos a tener la lectura
del Señor a partir del verso número 12 y hasta el verso número 28. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo número 5. Dice la palabra del Señor, Hechos 5 del 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Muy bien, hermanos. Bueno, el texto que acabamos de leer precede a aquella situación que se dio dentro de la iglesia, aquella situación que se dio dentro de la iglesia acerca de la muerte de dos personas, un matrimonio, un hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, quienes trataron de mentir al Espíritu Santo y perdieron la vida. Ambos fueron sepultados, y todos los que escucharon acerca de esto, pues dice el verso número 11 del capítulo 5, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y entonces comienza el texto que leímos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces todo el mundo, al saber pues de las cosas que estaban sucediendo y de las señales y maravillas que se hacían, de los milagros que se hacían por mano de los apóstoles, pues la gente estaba asombrada, ¿verdad? Mucha gente recibió el beneficio de salud física, la liberación de demonios en la vida de muchas personas. Entonces el pueblo pues estaba contento con los discípulos. Dice el verso número 13, un texto muy especial, dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente. Una de las pocas ocasiones en que los cristianos van a sentirse pues aceptados por el pueblo. Dice el verso número 14: y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta cómo estos discípulos,
¿verdad? Los apóstoles fueron usados por Dios. Y cuando comienza la predicación del Evangelio, hermanos, al principio eran los apóstoles, pero después toda aquella multitud de gente que creyó, que ya había miles, empezaron a predicar el Evangelio. Todos los discípulos, y en especial los apóstoles, fueron usados por Dios para la predicación del Evangelio. Los discípulos fueron usados por Dios para que la iglesia creciera, y para que creciera de una manera exponencial, dice el verso 14, y los que creían en el número aumentaron más, gran número, así de hombres como de mujeres. La predicación, hermanos, trajo como consecuencia un crecimiento, pues, del grupo de creyentes, de aquella comunidad de creyentes, de aquella iglesia, pues, trajo un crecimiento inusitado. Repito, ya no eran unos cuantos, ya no eran 120 como cuando inició, pues, el movimiento cristiano en el día de Pentecostés. Ese mismo día se ganaron 3,000, después se ganaron 5,000 más, y todas esas personas comenzaron a predicar el Evangelio, y los apóstoles pues hacían milagros de sanidad con la gente, y la predicación del Evangelio, hermano, hizo que la iglesia empezara a crecer. Dice el verso 14, y los que creían porque había quienes predicaran. ¿En qué creían? Creían en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que predicaban? Que Cristo pues había venido y había muerto para perdonar nuestros pecados, pero que no solamente había muerto para pagar nuestros pecados, sino que también había resucitado, y era entonces cabía la posibilidad de que Jesús diera a las personas que creyeran en Él una nueva vida y una vida eterna. Eso era lo que se predicaba en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando de los inicios de la iglesia, un grupo de creyentes en Jesucristo, sin ningún nombre, sin ninguna afiliación religiosa, no hay aquí un sectarismo. Es el inicio de cómo comenzó el movimiento cristiano, y comenzó con una predicación ferviente, una predicación llena de valor, ¿verdad? Y hizo la predicación, pues, que se llevó a cabo en ese tiempo en Jerusalén, que hizo que el grupo creciera, y creciera de una manera muy rápida, y de una manera muy grande. Pues dice el verso número 14, que el número pues de los que creían aumentaban más, gran número, anota Lucas, gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia creció, repito, de una manera exponencial, y sin distinción alguna se ganaban lo mismo hombres que mujeres. La predicación era para unos y para otros, ¿verdad? Aquí no había distinción, nunca ha habido distinción en la predicación del Evangelio. Dios no hace distinción en cuanto a quienes va a salvar. El Señor tiene abiertos sus brazos para que tanto hombres como mujeres que puedan reconocer su necesidad de Él, que puedan reconocer su condición de pecadores, que puedan reconocer que por sí mismos pues no han podido salir adelante, y que necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Hombres y mujeres tienen la posibilidad de ser salvos, ¿verdad? Y era lo que estaba pasando en una sociedad donde las mujeres no valían, no tenían el mismo valor que los varones. Esto fue algo revolucionario, ¿verdad? Que la predicación alcanzara tanto a hombres como mujeres sin hacer distinción alguna. Hermanos, los discípulos fueron usados por Dios para manifestar también el poder mismo del Señor, y manifestarlo de una manera sobrenatural, dice el verso 15. Tanto, o sea, era tan grande el crecimiento, ¿verdad?, de aquellos discípulos. Dice que sacaban, dice el verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno. O sea, tal era la cantidad de prodigios, de señales que se hacían por mano de los apóstoles, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre ellos, para que fuesen sanados. La gente empezó a tener fe pues en aquellos predicadores, empezaron a creer en lo que ellos estaban diciendo. Dios usó a los discípulos para manifestar su poder sobrenaturalmente. No
no era el poder de Pedro, no era la sombra misma de Pedro, era el poder de Dios, ¿verdad? Reposando sobre la vida de estos hombres, quienes predicaban con todo valor pues el evangelio y siendo usados por Dios, quienes obraban pues los milagros. Dios, a través de la humanidad de Pedro y de los demás discípulos, estaban obrando maravillas, estaban obrando prodigios, estaban obrando señales para que la gente creyese pues en el evangelio de Jesucristo. Eso se dio pues durante los primeros años del cristianismo. Mucho de esto está en razón de que Dios estaba autenticando el nuevo movimiento, ¿verdad? El nuevo hacer de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Una nueva manera de relacionarse con Dios a través de creer en el sacrificio de Jesucristo estaba siendo autenticado a través de esta manera sobrenatural de manifestar el poder de Dios. Lo importante aquí es cómo los discípulos, hermanos, fueron usados por Dios, y fueron usados por Dios de tal manera que Dios obró de esta manera tan sobrenatural. Y pasaba Pedro y la sombra caía sobre ellos y la gente sanaba. Por eso lo hacían, porque hubo testimonios de que pasó Pedro, me tocó, solamente cayó su sombra sobre mí y sané. Entonces la gente empezó a hacer esto, ¿verdad? Sacaban y ponían a los enfermos en camas y en lechos, porque sabían que Pedro iba a pasar por allí. No sabemos cuál era la ruta del apóstol Pedro, a dónde vivía, cuál era la costumbre de Pedro de caminar. Iba al templo tal vez y la gente sabía que por ahí tenía que pasar, así que ellos buscaban el lugar donde la sombra de Pedro pudiese tocar a sus enfermos. Y los enfermos sanaban. Lo increíble es que los enfermos sanaban. Dice el verso número 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice, eran sanados. Dios manifestó su poder de una manera sobrenatural, y también, hermanos, Dios obró para librar, ¿verdad?, del poder del diablo a todos aquellos que habían sido poseídos por demonios. Dice el verso 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, gente que físicamente estaba enferma, que padecía una enfermedad, y también traían atormentados de espíritus inmundos, esto es, de demonios, gente poseída por demonios, era traída a Jerusalén, y esperaban pues que los discípulos sanaran a estas personas, y Dios obró, Dios usó a los discípulos para que ellos pudiesen pues manifestar el poder de Dios. Y de esta manera, pues el evangelio fue ganando cada día más adeptos, más discípulos se fueron uniendo. Esto trajo como consecuencia un crecimiento, pues la iglesia estaba creciendo porque estos hombres y mujeres se dejaban usar por Dios. Repito, generó crecimiento para manifestar el poder de Dios. Los discípulos fueron usados por Dios, hermanos, para anunciar el evangelio de Jesucristo. Dicen los versos 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pues los discípulos fueron usados por Dios para anunciar el evangelio a pesar de la oposición de los gobernantes mismos. Era el Sanedrín, era el cuerpo de gobierno judío que los romanos toleraban en Jerusalén, quienes estaban en una oposición clara pues contra el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Se levantó el sumo sacerdote con los saduceos, que era la secta que estaba al frente en ese momento. Dice, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, en un momento dado, arrestaron pues al apóstol Pedro, arrestaron a algunos discípulos del Señor y los metieron a la cárcel. Y ya les habían intimado, si ustedes recuerdan, ya les habían pedido que no hablaran. Ellos ya habían estado en el concilio, en el capítulo 4, se nos habla de que ellos ya habían ido al concilio, ya habían estado frente al órgano de gobierno judío, y en esa ocasión les dijeron que ellos no deberían predicar el evangelio. Y en el capítulo 4, verso 19,
Pedro y Juan responden, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué hicieron? Los amenazaron, dice el verso número 21 del capítulo 4. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron. No hablen más de este nombre, los amenazaron. Si siguen hablando, pues implicaba un castigo para ellos, ¿verdad? Que ya lo sabían. Pero ellos siguieron hablando, siguieron haciendo maravillas, prodigios, siguieron predicando el Evangelio, y ante la cantidad tan grande de discípulos que estaban siendo, personas que estaban siendo alcanzadas, convirtiéndose en discípulos de Jesucristo, estos hombres se llenaron de celos, y lo que hicieron fue, pues, tomar a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, dice. ¿Quiénes estaban abiertamente en oposición? Pues el mismo liderazgo, ¿verdad? Las mismas autoridades, lejos de ver pues la bendición que eran estas personas haciendo bien al pueblo, ellos solamente se llenaron de celos, y de esta manera, de una manera tan irracional, los tomaron y los pusieron en la cárcel. Pero el anuncio del Evangelio, hermano, no puede ser detenido, y se va a tener que predicar el Evangelio a pesar de la oposición. Y estos hombres fueron obedientes al mandato que Dios les había dado. Jesús ya les había dicho, id y predicad el Evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo se los había hecho y les había dicho, ya se los había dicho anteriormente, se los repitió antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esto era lo que estos estaban comenzando a hacer, predicando el Evangelio. Ciertamente, pues los apóstoles, aquellos 12, empezaron a predicar solamente a judíos, y muchos de ellos, la verdad, no tenían como mucho agrado de ir a gente que no fuera judía, pero estaban teniendo el valor y estaban dejándose usar por Dios para la predicación del Evangelio a pesar de la oposición, siendo obedientes al mandato divino. Dice el verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, los apóstoles que estaban encarcelados entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos fueron obedientes pues a lo que Cristo les había dicho, y ahora a lo que el ángel mismo les estaba mandando hacer de parte de Dios. Vayan y prediquen, ¿verdad? Todas las palabras de esta vida, prediquen. Y ellos se levantaron de mañana, fueron al templo y volvieron a comenzar pues a enseñar acerca del Evangelio de Jesucristo. Ellos se dejaron usar por Dios para anunciar el Evangelio, no importando pues la oposición, a pesar de ella, ¿verdad? Obedientes como eran al mandato de Jesucristo y ante el desconcierto de todos aquellos que estaban oponiéndose. Lo sacó el ángel, lo sacó de una manera sobrenatural, lo sacó, ¿verdad? Sin tener que abrir puertas ni nada, el ángel lo sacó. Dice el verso número 21 en la segunda parte, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio en la mañana, pues a las autoridades seguras de que los apóstoles estaban encarcelados. Ellos vinieron, convocaron al concilio, tenemos que reunirnos para ver qué va a pasar con estos hombres que no dejan de predicar y además que están jalando mucha gente para sí, ¿verdad? Tenemos que hacer algo con ellos. Es el celo natural de las sectas cuando ven que Cristo está obrando en el corazón de las personas, enseguida se llenan de celo, ¿verdad? Esto pasó también con ellos. Dice, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vayan a la cárcel y tráiganlos. Ellos estaban seguros que los apóstoles estaban ahí porque ellos habían encarcelado. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Y les dijeron, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas están allí, ¿verdad? Afuera, de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Y cuando oyeron estas palabras, dice, fíjese el verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Ellos mismos ya no sabían
¿Qué explicación darle al hecho de que Dios estaba usando a estos varones de una manera sobrenatural, de que cosas sobrenaturales pasaban, ¿verdad?, a través de la vida de esos hombres? De tal manera, estaban tan desconcertados que ya no sabían, no tenemos la seguridad de en qué va a venir a parar todo esto. Y ellos predicaron, en tanto los discípulos predicaban el Evangelio. Había un desconcierto total en sus opositores, pero lo que ellos hicieron fue seguir predicando, ¿verdad? Llegó alguien y les dio la noticia: las personas que ustedes pusieron, los varones que ustedes pusieron en la cárcel, están en el templo y enseñan a todo el pueblo. Y obviamente fue el jefe de la guardia, ¿verdad?, con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. No porque fueran muy considerados, sino porque ellos no sabían que mucha gente del pueblo pues estaba con ellos, habían hallado gracia, pues, los apóstoles delante de mucha gente del pueblo por todas las sanidades y prodigios que ellos habían hecho, ¿verdad? Y cuando los trajeron, dice el verso 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les mandamos, lo que leímos ya en el capítulo número 4, nos mandamos estrictamente que no enseñéis ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, cuando ellos mismos pues dijeron: su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Cuando este liderazgo, este cuerpo de liderazgo pidió la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Ellos dijeron, no, le dijeron a Pilato: tú crucifícalo. Y Pilato dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre, pues ¿qué ha hecho? Crucifícalo, ¿verdad? Su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Ellos echaron la culpa y ahora estaban preguntando a los discípulos: ustedes quieren echarnos la culpa, ¿verdad?, de que este hombre haya muerto. Quieren que nosotros llevemos el peso pues, del homicidio que se ha cometido, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien llevaron a la cruz. Estaban totalmente desconcertados. Ya no estaban siendo objetivos incluso pues ante todo lo que había pasado. Y todo esto, hermanos, estaba sucediendo porque los discípulos fueron usados por Dios, se dejaron usar por Dios. Se dejaron usar por Dios para que la iglesia creciera, para que Dios manifestara su poder ante ellos y para una predicación del Evangelio llena de poder, llena de valor, ¿verdad?, de parte de los apóstoles. Hoy en día, hermanos, nosotros no estamos muy lejos de todo esto y necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca nosotros tenemos una sociedad convulsionada por muchos factores, por muchas cosas que están sucediendo, y los discípulos de Jesucristo necesitamos dejarnos usar por Dios. Su iglesia, hermanos, necesita ser una iglesia valiente, que predique el Evangelio, ¿verdad?, para que la iglesia pueda crecer, y pueda crecer de una manera que se note, de una manera que la gente se maraville, ¿verdad? Y tenemos que dejarnos usar por Dios para que Dios vuelva a manifestar su poder de una manera sobrenatural en la vida de las iglesias, para que la gente conozca que Dios es vivo, que Dios es un ser vivo y real, ¿verdad? Ante todas las filosofías y la negativa de la gente que hoy, hermano, niega la existencia de Dios, niega la eficacia de la fe, niega los principios de la palabra de Dios, nosotros necesitamos que se manifieste el poder de Dios, ¿verdad?, en la vida de toda la gente de una manera sobrenatural, ¿verdad?, para liberar también a la gente, hermano, de los lazos del diablo, ¿verdad? Y no solamente hay lazos del diablo cuando la gente es poseída, hay lazos del diablo, la influencia del diablo, hermano, está operando en muchas maneras, teniendo a la gente en medio del alcoholismo, de la drogadicción, de la delincuencia. El diablo está obrando y nosotros como iglesia necesitamos que Dios manifieste su poder y libere nuestra sociedad de toda esa influencia del maligno. Sobre todo, hermanos, necesitamos dejarnos usar por Dios para que podamos predicar el Evangelio. Y ciertamente hoy más que nunca hay oposición, y hay bastante oposición. Y muchas veces la oposición viene de las esferas más altas, ¿verdad? Pero necesitamos predicar el Evangelio, y el Evangelio verdadero, el Evangelio pues que está escrito en la palabra del Señor, obedientes al mandato de Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos como iglesia, como discípulos de Jesucristo, hermano, también dejarnos usar por Dios. Dios desea usar nuestras vidas con el mismo propósito
y de la misma manera que usó a estas personas. Y Dios, hermanos, sigue siendo el Dios de milagros. Dios sigue siendo el Dios poderoso que quiere usar tu vida y que quiere usar mi vida. Prediquemos a Jesucristo. Es el mandato que nosotros tenemos de Él. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de las acciones de gracias y de felicitar a quienes han cumplido años en esta semana. Acciones de gracias y cumpleañeros.
De la misma manera, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas. Vamos en este momento, los que apartamos siempre nuestras ofrendas cada domingo o de vez en vez, apartamos nuestras ofrendas y las depositamos para después hacerlas llegar a quien corresponda. Hacerlo en este momento es el momento de las ofrendas el nuevo nacimiento. Y también es el momento de los anuncios, hermanos. Los anuncios de esta semana son las actividades que cotidianamente nosotros vamos teniendo a lo largo de la semana. El lunes tenemos estudio bíblico para los jóvenes en punto de las 7 de la noche, 7:30 de la noche tenemos el estudio bíblico con los muchachos, y el día miércoles tenemos en punto también de las 7:30 el estudio bíblico. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El viernes les invitamos a unirse al culto de oración en punto de las 6 de la tarde. Y como cada domingo en punto de las 10 de la mañana les esperamos para rendir culto al Señor todos juntos. De lunes a viernes tenemos nuestro devocional de lectura bíblica en punto de las 6:30 de la mañana. Nos reunimos también por medio de Facebook para leer juntos la palabra del Señor. 15 minutos aproximadamente de lectura bíblica, sin comentarios. Si usted gusta acompañarnos, será bienvenido a través de Facebook. Son los anuncios de esta mañana en Nuevo Nacimiento. Heridas, fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya, misericordia encuentra el más vil pecador en el Calvario, sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya, Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme
Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido disfrutar en el momento de darle culto, de rendirle adoración a nuestro Señor. Nuestra alma se regocija en Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana y pongamos pues la semana que hoy comienza en las manos de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias de verdad por permitirnos, Señor, haberte rendido culto, haber podido engrandecer tu nombre, cantarte, Señor, poner también nuestras peticiones delante de ti. Rogamos, Dios nuestro, porque, Señor, tú que escuchas pues nuestro gemido, Señor, tú que escuchas el clamor de nuestro corazón, quieras dar respuesta a nuestras necesidades, bendito Padre Celestial. Toma en tus manos la semana que hoy comienza. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que no falte el pan en nuestras mesas. Suple todo lo que necesitamos, te lo suplicamos, y suple, Señor, en los hogares donde no haya también. Abre tu mano y da bendición hasta que sobreabundes, Padre Santísimo, en la vida de todos aquellos que te buscan con todo el corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la paz de Dios colme sus vidas a lo largo de esta semana.